Era una noche tranquila como cualquier otra cuando, sin previo aviso, mi vida dio un vuelco. Alicia, 32 años, una persona que siempre confió ciegamente en su familia, descubrió en pocos minutos que el amor incondicional que creía tener era solo una ilusión bien construida. El teléfono, aún caliente en mi mano, contenía el eco de una conversación que nunca debería haberse escuchado. Mis padres, sin saber que yo todavía estaba al teléfono, le hablaron a mi hermana en un tono de cruel complicidad. Vivir con ella es insoportable, dijo mi padre con voz fría como el acero. Pero aguantamos por el dinero. La risa de Melissa cortó el aire como una espada, sarcástica, como si hubiera sabido desde hacía mucho tiempo que yo era solo la fuente de recursos de la familia. Su corazón se aceleró contra sus costillas mientras sus dedos se clavaban en el dispositivo. El mundo dio vueltas, mi estómago se revolvió, pero no brotaron lágrimas. Me quedé paralizada, cada palabra quedó grabada en mi memoria. Pensaron que ya había colgado, que estaban a salvo en su hipocresía. Pero ahí estaba yo, testigo silencioso de una traición que destruiría para siempre la imagen que tenía de ellos. Los minutos se convirtieron en horas a medida que la verdad se imponía. Para mis padres, yo no era una hija, era una inversión. Para mi hermana, un mal chiste. Esa risa resonó en mi cabeza, confirmando lo que más temía: mi valor se medía en números, no en cariño. Cuando finalmente terminó la llamada, me quedé en el sofá, mirando la pantalla oscura del teléfono celular. Reviví cada segundo de ese momento cuestionándome todo, las palabras cariñosas, los abrazos, los gracias exagerados. ¿Siempre ha sido así? ¿Cada gesto de generosidad mío fue visto como una oportunidad? No tenía respuestas, solo la certeza de que nada volvería a ser igual que antes. Esas frases habían trazado una línea invisible que nunca más podría cruzar. Todo cambió. Antes de continuar, necesito saber, ¿alguna vez has descubierto algo acerca de tu familia que destrozó todo en lo que creías? Comparte tu historia. ¿Cómo lidiaste con el peso de la decepción? ¿Qué te enseñó esta experiencia sobre la confianza? A la mañana siguiente el ritual se repitió como siempre, el olor del café recién hecho, el sonido de las tostadas, el tocino crujiendo en la sartén. Pero cada movimiento era mecánico, como si estuviera representando un papel en una obra que nunca había ensayado. Coloqué los platos sobre la mesa, volteé los panqueques, limpié las encimeras con manos firmes, mientras mi mente daba vueltas. Necesitaba mantener la fachada, observar sin despertar sospechas. Mi padre entró arrastrando los pies y tomó la taza sin siquiera mirarme. Sus ojos se dirigieron al periódico como si tuviera miedo de encontrar mi mirada. Buenos días, murmuró apenas audible, antes de esconderse detrás de la sección de deportes. Forcé una sonrisa observando cómo bebía apresuradamente su café, como si quisiera escapar de allí lo más rápido posible. Luego llegó mi madre con la voz artificialmente excitada, hablando del coche nuevo del vecino. No es lujoso, se rió demasiado fuerte, jugueteando constantemente con la servilleta. Asentí con calma, mientras mi estómago se retorcía. Estaba exagerando, compensando algo que no podía nombrar. Melissa apareció la última, pegada a su móvil, apenas murmurando un hola. Los pulgares se deslizaron por la pantalla, probablemente comentando otro fallo de su marca o desplazándose por los feeds sin ningún propósito. Ni siquiera miró el desayuno que preparé. Seguí ordenando la cocina, pero mis ojos registraron todo: el nerviosismo de mi padre, la alegría forzada de mi madre, la indiferencia de mi hermana. Las personas que creía conocer mejor que yo ahora parecían extraños con máscaras de familiares. Hace 3 años compré esa espaciosa casa en Lexington, Kentucky, para que pudiéramos vivir juntos. Después de la muerte de mi abuelo, heredé lo suficiente para cubrir la hipoteca, las facturas, las compras, los caprichos de mi madre e incluso los gastos de Melissa después de que su negocio fracasara. Se mudaron agradecidos, o al menos eso pensé. Mi padre se jubiló temprano, mi madre también, y mi hermana, unos años mayor, empezó a depender de mí como si fuera un derecho. Nunca cuestionó, nunca exigió, pensando que así era como trabajaban las familias. Ahora todos los recuerdos estaban empañados. Recordé la vez que mi padre me preguntó por mis ahorros, en un tono demasiado informal. O cuando mi madre insistió en esa cena cara, con una sonrisa demasiado grande. Melissa nunca ofreció ayuda, siempre con la excusa de que estaba entre trabajos. Antes los ignoraba, pensando que eran solo dificultades temporales.
Ahora todo parecía calculado. Mientras fregaba una sartén, saqué mi celular y abrí mi libreta. Escribí: el padre evita el contacto visual. La madre está muy feliz. Melissa es indiferente. Anoté más: las preguntas sobre mis inversiones, el repentino interés por mis bonos, los interminables minutos en mi celular. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que no quería armar, pero que no podía ignorar. No sabía qué escondían, pero lo descubriría. Más tarde pillé a Melissa mirando mi cuaderno abierto sobre el mostrador. La cerró rápidamente cuando entré, murmurando algo sobre comprobar el pronóstico del tiempo. Una oleada de náuseas me invadió. Algo estaba muy mal. Seguí mi rutina, conduje al trabajo, asistí a reuniones, pero mi mente estaba en otra parte. Me acordé de las navidades pasadas, cuando le regalé a mi madre el abrigo que tanto deseaba. Ella me abrazó, me llamó su refugio seguro, pero esas palabras ahora sonaban huecas. Mi padre me dio unas palmaditas en el hombro. Orgulloso, dijo, de mi éxito. ¿Fue orgullo o simplemente avaricia? Melissa apenas me agradeció el dinero que le di para gastos comerciales. Pensé que estaba ayudando, pero tal vez era solo su caja. Por la noche, sentada en mi habitación, revisaba mis notas en mi celular. Agregué: Melissa revisó mi computadora portátil hoy. No los enfrenté. Necesitaba más que sospechas. Observaría, esperaría, profundizaría más. Pensaron que era ingenuo, pero ahora tenía los ojos bien abiertos. Esa casa, que era mía, ya no era un hogar. Era un escenario y me negué a seguir representando su farsa. El miércoles comencé a notar patrones que antes me habían pasado desapercibidos. Mi padre, por ejemplo, siempre volvía al mismo tema: mis finanzas. Durante el desayuno se inclinó sobre la mesa, taza en mano, y dijo casualmente: «Entonces, ¿cómo van esas inversiones, Alicia?». El tono era ligero, pero los ojos apartaron la mirada demasiado rápido, como si buscaran información. Me encogí de hombros, dije que todo estaba bien y cambié de tema. No insistió, pero el aire se volvió espeso, como si esperara mi supervisión. Más tarde lo vi en el sofá, cambiando constantemente de canal, tamborileando con los dedos en el brazo del sillón. No fue la primera vez. La semana anterior había preguntado por mis bonificaciones en el trabajo. El mes pasado quería saber detalles de mis ahorros. Antes pensaba que era una preocupación del padre. Ahora sonaba como un inventario. Mi madre no se quedó atrás. Llegó a casa con bolsos de diseñador, carteras, un pañuelo de seda, zapatos que costaban más que el pago del auto. Solo un pequeño regalo, explicó sonriendo mientras desempaquetaba todo en la encimera de la cocina. Asentí, pero mi mente estaba trabajando horas extras. Eso no fue ningún regalo. La había visto gastar antes: vestidos, electrodomésticos caros, pero esta vez era excesivo incluso para ella. Cuando me sorprendió mirándolo, se rió y desvió: «Trabajas muy duro, Alicia. Nosotros también merecemos disfrutarlo». Sus palabras dolieron como cuchillos, como si mi sudor fuera suyo por derecho. No la enfrenté. Mantengo mi rostro impasible, pero en mi interior los números se acumulan como evidencia silenciosa. Melissa fue la peor de todas. Hacía meses que no se ensuciaba las manos, justificando que su marca de moda estaba en pausa. La encontré tumbada en el sofá con el móvil pegado a las manos, navegando sin cesar por las redes sociales en lugar de buscar trabajo. «Entonces, ¿algún progreso con tus diseños?», pregunté forzando un tono ligero. Ella apenas levantó la vista, murmurando algo en voz baja. «Todavía no, estoy muy ocupado». «¿Ocupado con qué?». «Con selfies, me gusta y la ilusión de que el mundo giraba en torno a tus caprichos». Recordé el día en que me pidió un préstamo para apalancar su negocio, dinero que le entregué sin pestañear, confiado en su potencial. Ahora tu pereza me devolvía la mirada como un espejo que me negaba a mirar durante demasiado tiempo. Esa noche no pude soportarlo más. Abrí el cajón de la oficina de mi casa y saqué un fajo de facturas: electricidad, tarjetas de crédito, recibos de restaurantes. Todo a mi nombre, todo pagado con mi sudor. Nunca lo había cuestionado, solo quería mantenerlos cómodos. Pero mientras hojeaba los periódicos, los números gritaban. Una cena de $500 en un asador en el que nunca he estado. $2.000 en ropa de boutique que no era mía.
Suscripción a un servicio de streaming que nunca he usado. Me temblaron las manos mientras extendía los recibos sobre la mesa. Cada uno una pregunta. Cada uno una puñalada. Los bolsos de mi madre aparecieron en mi memoria. Las preguntas de mi padre sobre mis inversiones. Los dedos de Melissa se deslizan por la pantalla con indiferencia. Anoté todo en mi móvil, junto con las observaciones que había iniciado el lunes. La lista creció. Y con ello el nudo en el estómago. Me recosté en mi silla, con los ojos fijos en el techo tratando de coser las piezas. Siempre fueron así. Recordé las cenas familiares, los cálidos abrazos de mi madre, el orgullo en el rostro de mi padre cuando conseguí el trabajo en tecnología. ¿Fue esto real o simplemente otra escena del teatro que Melissa orquestó? Ella ya se había sincerado conmigo sobre sus sueños, sus fracasos. Ahora parecía una extraña, alguien que me veía como un medio, no como una hija o una hermana. Quería creer que me amaban. No solo por lo que podía permitirme, sino que las pruebas se estaban acumulando. Todavía no había nada concreto, nada que se pudiera tirar sobre la mesa y exigir respuestas, pero los carteles gritaban. Unos días después sorprendí a mi madre escondiendo un extracto de una tarjeta de crédito en su bolso, con movimientos ágiles, como si tuviera miedo de que yo la viera. Solo organizándome, explicó cuando notó mi mirada. No lo compré. Durante la cena, Melissa se quejó de que su teléfono celular iba lento, dando a entender que necesitaba uno nuevo. Mi papá se unió y sugirió que yo podría ayudar, ya que todo iba muy bien. Sonreí tensamente, prometí pensar en ello y me retiré al dormitorio. Una vez sola, abrí la libreta del teléfono y escribí: mamá escondió la declaración. Melissa quiere un teléfono celular nuevo. Papá presiona de nuevo. No estaba preparado para enfrentarlos. No sin algo irrefutable. Ese viernes, encerrada en la oficina, reviví cada una de sus palabras. No las llamadas telefónicas las enterré en lo más profundo, sino las ocasiones en que, sonriendo, me empujaron para que abriera mi billetera. Me quedé mirando la pantalla de la computadora, el código se volvió borroso a medida que los recuerdos se enfocaban. El verano pasado, mi madre había insistido en hacer un viaje familiar a las montañas humeantes, jurando que sería bueno para nosotros. Pagué la cabaña, las comidas, incluso el combustible, mientras ella sonreía y llamaba a Unión. Mi padre me presionó para cubrir las reparaciones de su automóvil, alegando limitaciones financieras. Entregué miles, convencido de que los estaba salvando. Melissa fue la más descarada, siempre pedía, solo un poquito para mantener vivo su sueño de moda. Financié el sitio web, telas, campañas. Nunca nada salió bien. Cada recuerdo era un ladrillo que construía un muro entre la familia que idealicé y la verdad que fue revelada. No podía quedarme ahí, rodeada de líneas de código más coherentes que mi propia vida. Cogí mi chaqueta y conduje hasta una cafetería del centro, donde Christine me estaba esperando. Ella ya estaba allí con un café con leche frente a ella y su computadora portátil abierta a algún proyecto de diseño. Me deslicé en el banco y antes de que pudiera detenerme, la historia se desbordó: la llamada telefónica, la traición de mis padres, la risa cruel de Melissa. Los ojos de Christine se abrieron y luego se suavizaron. Alicia, esto es horrible, dijo apretando mi mano. No te mereces esto. Tu voz firme fue mi refugio. No lo alivió, no fingió que no fuera grave. Solo escuché. Luego se inclinó hacia adelante. Eres inteligente. No dejes que te manipulen. Reúne pruebas. Protégete. Asentí. Sus palabras atravesaron la niebla en mi cabeza. Salí de la cafetería sintiéndome más ligera, como si pudiera respirar de nuevo. En el camino de regreso comencé a desenterrar viejos recuerdos, aquellos que ahogé bajo el peso de la lealtad familiar. Crecí viendo a mis padres priorizar a Melissa. Cuando quería clases de arte le pagaban, incluso cuando el dinero escaseaba. Cuando entré a la universidad, apenas lo celebraron, estaban demasiado ocupados salvando a Melissa de otro fiasco como modelo. Trabajé duro hasta tarde mientras ella estaba de fiesta y tenía su apoyo. Pensé que lo había superado, que comprar la casa en Lexington nos haría iguales. Pero cuanto más indagaba, más claro quedaba, siempre la habían visto como la estrella. Yo era solo la red de seguridad.
No fue el amor lo que guió sus decisiones. Fue conveniencia. Aparqué en el garaje y la determinación se endureció en mi interior. Necesitaba respuestas, no sospechas. De regreso a la oficina, abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Ya había revisado declaraciones antes, pero esta vez iría más allá. Cada transacción, cada transferencia, cada retiro. Descargué los últimos 6 meses de movimiento, los dedos volando sobre el teclado. No sabía qué encontraría, pero sabía que serían más que recibos vagos. Si me estuvieran usando, habría un rastro. Mi padre y sus preguntas sobre mis inversiones. Mis madres y sus bolsos. Melissa y sus tontas excusas. Nada de esto fue aleatorio. Abrí una nueva nota en mi celular y la etiqueté evidencia. Durante el fin de semana, me sumergí en extractos. La oficina estaba en silencio, solo el zumbido del cuaderno mientras hacía clic en el panel financiero que había ignorado durante demasiado tiempo. Pagué por todo, la casa, las cuentas, los caprichos de mi madre, las ensoñaciones de mi hermana. Pero nunca había examinado a dónde iba realmente el dinero. Ahora cada línea en la pantalla era un puñetazo en el estómago. Ahí estaban, traslados. Decenas de ellos, desde mis ahorros hasta una cuenta que no reconocí. Miles de dólares enviados en cuotas a lo largo de meses, etiquetados como honorarios de consultoría o gastos varios. Crucé las fechas. Algunos coincidieron con momentos en los que Melissa juró que estaba a punto de relanzar su marca. Otros con las golosinas de mi madre. Mis padres tenían acceso a mi cuenta secundaria para gastos del hogar, pero eso era diferente. No preguntaron. No mencionaron una coma. Rodé más lejos, mis dedos temblaban. $4.000 el mes pasado. Hace 2.502 semanas. Abrí los detalles de la cuenta del destinatario y vi el nombre, una empresa registrada a nombre de Melissa. Su supuesta empresa de moda, la misma que ella juraba que estaba al borde del éxito, se sustentaba con mi dinero. Me recosté en mi silla y la verdad me golpeó como una bofetada. No fue solo un gasto. Fue una distracción. Mi herencia drenada sigilosamente mientras me sonreían en la cara. Por esto otra vez. El café burbujeaba en la máquina y el aroma amargo se elevaba como una advertencia. Cogí la taza y mis dedos agarraron el asa con una firmeza que no había sentido en meses. Cada mensaje en la pantalla del celular era un cabo suelto, un gancho que esperaban que yo mordiera. Lo siento. Hablemos. Exageraste. Las mismas frases de siempre, solo que ahora sin la sonrisa en el rostro, sin el toque falso en el hombro. Solo letras frías intentando hacerme dudar de lo que ya sabía. Devolví el teléfono al mostrador con un clic seco. No. No caería en la misma trampa. No iba a permitir que convirtieran mi ira en culpa, mi decisión en drama. Para ser honesto, habían tenido años. Años para tratarme como a una hija, como a una hermana, no como a una caja fuerte con patas. Caminé hasta la ventana de la cocina y corrí la cortina. El sol de la mañana caía sobre el césped, iluminando los surcos que los neumáticos de sus coches habían dejado en el césped cuando se marcharon. Se fueron. La frase resonó en mi cabeza, no como una pérdida, sino como una victoria. Finalmente, después de tanto tiempo, la casa era mía. No es un hotel de lujo para la ambición fallida de Melissa. No es un banco de 24 horas para los caprichos de mis padres. Respiré profundamente y sentí el pecho ligero por primera vez en semanas. No hubo más risas forzadas en el pasillo, no más justificaciones murmuradas mientras firmaban cheques con mi nombre. Solo silencio. Y en medio de este silencio una voz que había reprimido durante mucho tiempo, lo lograste. Pero no se trataba solo de ellos. Se trataba de mí. Agarré las llaves de mi auto, me puse el bolso al hombro y me fui sin mirar atrás. El motor ronroneó cuando lo puse en marcha, un sonido constante y decisivo. Conduje hasta la oficina de registro, donde un hombre de traje me saludó con un apretón de manos profesional. ¿Quieres impedir que alguien acceda a tus propiedades? No hizo ninguna pregunta cuando le entregué los documentos, cuando firmé los papeles que eliminarían sus nombres de la escritura de la casa, de las facturas restantes. No necesitaba dar explicaciones.
Ya lo había visto antes, niños que se convertían en cajeros automáticos, familias que confundían amor con explotación. Cuando salí de allí, el sol estaba más alto y sentí que algo se reacomodaba dentro de mí. No fue odio. Ni siquiera fue alivio. Era poder. El tipo de poder que surge cuando dejas de pedir permiso para existir. Llegué a casa y fui directo a la oficina. Abrí el cajón donde guardaba los viejos estados, los que había impreso meses atrás, cuando las primeras dudas empezaron a rascarme la nuca. Hojeé las páginas y los números rojos gritaban más fuerte ahora que ya no tenía que tragarme mentiras para silenciarlos. 4.000 aquí. 2.500 allí. Gastos en materiales de costura. Ayuda con el alquiler. Emergencia médica. Todas notas garabateadas a mano, como si la letra temblorosa pudiera hacer que las mentiras fueran más veraces. Tomé un bolígrafo y taché cada uno de ellos con una línea gruesa, negra y definitiva. No eran deudas. No fueron favores. Fueron robos. Y no iba a dejar que definieran el resto de mi vida. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no miré. Lo tiré en el cajón y lo cerré bien. Si querían una disculpa, que la escribieran al aire. Si querían dinero, que se lo pidieran a los mismos bancos a los que tuve que rogar que no bloquearan mis cuentas cuando comenzaron las transferencias sospechosas. Subí las escaleras, cada paso resonaba como una promesa. En mi habitación abrí el armario y comencé a sacar la ropa que todavía estaba colgada allí, un abrigo de mi madre, una camisa de mi padre, un vestido de Melissa que había olvidado aquí después de una noche de trabajo. Doblé todo con cuidado, no por cariño, sino por respeto a mí mismo. No ardería. No iba a tirarlo a la basura con ira. Dolería. Iba a dejar que alguien más valorara eso, porque para mí no eran más que recordatorios de lo que había permitido durante demasiado tiempo. Cuando terminé, me senté en el borde de la cama y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que lloró en el baño tras descubrir la primera transferencia. Ella no era la misma que tragaba saliva mientras firmaba cheques en blanco, creyendo que la familia no hace eso. Esta mujer tenía ojeras, sí, pero también tenía los hombros rectos. Le habían quitado dinero, confianza, años de paz. Pero no le iban a quitar la casa. No le iban a quitar la voz. Y por primera vez iba a usarlo. No iba a permitir que volviera a suceder. Al mediodía ya estaba sentado en el despacho de un abogado del centro, un lugar discreto recomendado por un compañero de trabajo. Tenía ojos afilados y un bolígrafo que rascaba el papel mientras yo contaba los detalles, las transferencias, las mentiras, la publicación en las redes sociales que había intentado crucificarme. Necesita proteger sus bienes, dijo sin rodeos mientras anotaba cada palabra. Elaboraremos una notificación extrajudicial sobre cualquier acceso no autorizado y revisaremos sus derechos sobre la propiedad. Firmé los documentos con manos firmes, como si cada línea fuera un muro construido a mi alrededor. Esa casa, esa herencia, eran mías. Y nadie más iba a ponerles las manos encima. La abogada, con su voz tranquila y sus métodos precisos, era como un anclaje. Ya no estaba a la deriva, reaccionando a los golpes. Estaba actuando. Y esa diferencia, tan sutil como un giro de llave, lo cambió todo. De regreso a casa, mi casa, me quedé en la cocina, mirando el mostrador donde mi madre estaba cortando verduras, donde Melissa deslizaba sus dedos por la pantalla de su teléfono celular como si el mundo girara en torno a sus gustos. El silencio ahora era mío. Respiré sin el peso de las miradas críticas, sin que el conde retrocediera al capricho de cada uno. Pero entre una exhalación y otra, me dolía. Doía. Recuerda que mi padre me enseñó a andar en bicicleta, sujetándose del sillín hasta que cogí confianza. Me dolía recordar el olor a vainilla de los pasteles que mi madre hacía para mis cumpleaños. Incluso Melissa cuando era niña, trenzándome el cabello con moños a juego con el suyo, parecía ahora una extraña, un recuerdo distorsionado por el veneno de la traición. No lloré. No hubo lágrimas por algo que ya estaba muerto. Pero el dolor estaba ahí, quieto y denso como una piedra en el fondo del río, invisible pero quieto. Cerré la computadora portátil y miré el saldo de mi nueva cuenta, los números que había canjeado a costa de verdades dolorosas. No fue solo dinero. Ya era hora. Era libertad.
Era una prueba de que podía, y luchar por cada centímetro de mi futuro. 6 meses después, las llaves de mi nueva casa giraban en la cerradura de un apartamento más pequeño que la finca de Lexington, pero donde cada pared, cada ventana, cada rincón del sofá era mío. No hay secretos escondidos en los armarios. No había facturas que no fueran mías para pagar. Vendí la vieja casa, me quedé con las ganancias y reconstruí mi vida desde cero, esta vez en mis propios términos. Mis días ahora estaban compuestos de líneas de código, las noches se convertían en madrugadas para depurar sistemas y tazas de café que no llevaban el sabor amargo de la decepción. Vivió para mí. No apoyar las ilusiones ajenas. Fue una de esas noches que apareció Christine, con una bolsa de comida tailandesa y una lista de reproducción de las canciones que tocamos en el auto en la universidad. «Este lugar te conviene, Alicia», dijo arrojando los cubiertos de plástico sobre mi nueva mesa de café. Nos reímos mientras desempaquetamos los fideos, intercambiando historias de plazos ajustados y clientes imposibles. No hubo consejos forzados ni confesiones duras. Solo amistad, ligera, verdadera, de esas que casi olvidamos cómo es. Conocí a mi padre y a mi madre a través de un conocido en común. Ahora vivían en un apartamento alquilado, sin cenas en restaurantes caros ni bolsos de diseño. Mi padre había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una ferretería, mi madre vendió sus joyas viejas en línea para pagar las cuentas. El castillo de naipes que construyeron con mi dinero se había derrumbado sin que yo lo sostuviera. No sentí triunfo. Simplemente una distancia extraña, como si fueran personajes de un libro que había cerrado hace mucho tiempo. La caída de Melissa fue más ruidosa. Esa publicación en línea, donde me llamó controladora y mezquina, se volvió contra ella como un boomerang. Seguidores y amigos la atacaron exponiendo su hipocresía, su sentido de derecho. El negocio de la moda, que ya estaba tambaleándose, colapsó cuando el último inversor retiró su apoyo. Tu perfil se ha silenciado. Sin pose, sin historia promocional, solo el eco de una fachada que nadie más compró. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que la voz que me advirtió no era paranoia. Fue instinto. Dejé que el amor me cegara, confundiendo familia con lealtad incondicional. Pero lealtad no es sinónimo de silencio. No se trata de dejar que te absorban hasta que lo único que quede sea el caparazón. Aprendí que proteger mi valor, mi dinero, mi paz, mis límites, fue la decisión más difícil y, al mismo tiempo, la más necesaria que he tomado en mi vida. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Y ahora dime, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Deja tu mensaje a continuación. Porque a veces es en las historias de otras personas donde encontramos el coraje para escribir la nuestra.